Un adolescente se burló de un motociclista discapacitado. Lo que pasó después sorprendió a todos. El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México. Ese tipo de calor seco que hace que el asfalto desprenda olas de aire caliente y que los colores de los edificios parezcan más vívidos, casi irreales. En la colonia Narvarte, las calles bullían con la vida típica de un jueves por la tarde. Vendedores ambulantes pregonaban sus productos. El aroma de tacos al pastor se mezclaba con el escape de los microbuses, y el ruido constante del tráfico creaba esa sinfonía urbana tan característica del Distrito Federal. Diego Ramírez tenía 17 años y caminaba por la avenida Insurgentes con esa actitud despreocupada propia de quien cree que el mundo le debe algo. Su uniforme de preparatoria llevaba la corbata aflojada, los zapatos sin lustrar, y sus audífonos colgaban del cuello reproduciendo reggaetón a un volumen que molestaba a los transeúntes. Era un chico de complexión media, cabello negro peinado hacia arriba con gel, y una sonrisa que últimamente se había vuelto más burlona que genuina. «¡Órale, Diego! ¿Vas a venir el sábado a casa de Memo?», gritó su amigo Rafa desde el otro lado de la calle, esquivando un suru verde que casi lo atropella. Diego levantó el pulgar sin voltear realmente, más concentrado en su celular, donde navegaba por TikTok, buscando el siguiente video viral que pudiera compartir para conseguir likes. En los últimos meses, Diego había desarrollado una obsesión poco saludable con las redes sociales. Cada publicación, cada historia, cada comentario era una oportunidad para demostrar que era alguien, para sentirse importante, para que lo notaran. Su vida familiar no ayudaba mucho. Su padre, Roberto Ramírez, trabajaba dobles turnos en una fábrica de autopartes en Tlalnepantla, saliendo de casa antes del amanecer y regresando cuando Diego ya estaba dormido. Su madre, Patricia, hacía lo que podía entre su trabajo como secretaria en un despacho contable y mantener la casa en orden. La comunicación en la familia Ramírez se había reducido a notas en el refrigerador y mensajes de WhatsApp sin respuesta. «Mírame cuando te hablo, chamaco», le había dicho su padre la semana anterior, una de las pocas veces que coincidieron despiertos. «Te estás volviendo un grosero». Diego había rodado los ojos, un gesto que se había vuelto automático. No era que odiara a sus padres, simplemente sentía que no lo entendían, que vivían en un mundo diferente donde el trabajo duro y el esfuerzo todavía significaban algo. Pero Diego había visto en redes sociales que había formas más fáciles de destacar, de ser alguien. Solo necesitabas el video correcto, el momento viral perfecto. Ese jueves, Diego estaba de camino a la papelería cerca de su casa. Tenía que imprimir un trabajo de literatura que, por supuesto, había dejado para el último momento. La maestra Jiménez no aceptaría otra excusa, y aunque Diego se consideraba inteligente a su manera, sus calificaciones decían otra cosa. Un promedio de 7, apenas suficiente para no reprobar, pero muy lejos del 9.5 que había tenido en secundaria. Al cruzar la calle Mier y Pesado, escuchó un sonido peculiar. Era el rugido profundo de una motocicleta, pero diferente, modificado de alguna manera. Diego alzó la vista de su teléfono justo cuando una moto custom negra, con detalles en cromado, se detenía en el semáforo frente a él. La moto era impresionante. Una Harley Davidson modificada, con asiento bajo y manubrios anchos, el tipo de máquina que hacía que la gente volteara a ver. Pero lo que captó la atención de Diego y lo que desencadenaría todo lo que vendría después fue el conductor. El hombre tendría unos 35 años, complexión atlética en la parte superior, cabello corto y barba recortada con precisión. Vestía un chaleco de mezclilla sobre una camiseta negra, brazos bronceados que mostraban tatuajes elaborados. Pero desde la cintura hacia abajo, algo era diferente. La motocicleta
Tenía controles especiales en el manubrio, y cuando el semáforo cambió a verde, Diego notó que el hombre no usaba sus piernas para sostener la moto o cambiar de velocidad. En lugar de eso, todo se controlaba desde el manubrio, y sus piernas permanecían inmóviles, sujetas con correas especiales. El motociclista era parapléjico. En ese momento, en el cerebro de Diego, no surgió empatía ni admiración por el ingenio y determinación que debe haber requerido adaptar esa motocicleta. En lugar de eso, vio una oportunidad para contenido gracioso, para un video que seguramente se haría viral, para esos likes y comentarios que últimamente buscaba con desesperación. Diego sacó su teléfono y comenzó a grabar. «¡Órale, compa!», gritó Diego acercándose a la moto mientras el semáforo seguía en rojo. «¿Y esas piernas qué? ¿No te sirven o qué onda?». El motociclista volteó lentamente. Sus ojos, detrás de unos lentes de sol oscuros, mostraban una mezcla de cansancio y decepción. No era la primera vez que alguien lo señalaba, pero cada vez dolía igual. Diego, envalentonado por la cámara de su celular y la pequeña audiencia de peatones que comenzaba a notar la escena, continuó. «¡Güey! ¡Miren! ¡Una moto fantasma!», rió exageradamente. «¡Las piernas ni se mueven! ¿O qué? ¿Son de utilería?». Algunos peatones se rieron incómodamente. Otros desviaron la mirada, avergonzados de ser testigos de tal crueldad. Una señora mayor chasqueó la lengua en desaprobación, pero nadie dijo nada. En la Ciudad de México, la regla no escrita es no meterse en problemas ajenos. El motociclista no respondió. Simplemente quitó el freno y aceleró cuando el semáforo cambió. El rugido de su motor ahogando cualquier otra burla que Diego pudiera estar preparando. Pero el daño estaba hecho. Diego guardó el video, su corazón latiendo con esa mezcla de adrenalina y culpa que ignoró deliberadamente. Tenía su contenido, tenía su momento viral. Esa noche, en su habitación pequeña con pósters de Travis Scott y de los Leones del Caracas, Diego editó el video. Le agregó música, efectos de risa y un título en letras grandes: «Piernas fantasma». A las 10 de la noche lo subió a sus redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, incluso creó una cuenta de Twitter solo para compartirlo allí también. Luego esperó. Los primeros likes llegaron rápido. 10, 20, 50. Algunos de sus compañeros de clase comentaron con emojis de risa. Diego sonrió, satisfecho consigo mismo. Finalmente pensó, finalmente algo que despegaba. A la medianoche, el video tenía 500 likes y había sido compartido 30 veces. Diego se quedó dormido con su teléfono en la mano, soñando con la fama viral que estaba seguro le esperaba. Lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que ese video estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca hubiera anticipado. Porque en esta ciudad de 9 millones de habitantes, de casualidades imposibles y destinos entrelazados, el motociclista del video no era un extraño cualquiera. Y la verdad sobre quién era ese hombre estaba a punto de volverse la lección más dura que Diego jamás recibiría. El viernes amaneció nublado. Uno de esos días grises de octubre donde la Ciudad de México parece cubierta por una manta de smog y nubes bajas. Diego despertó con su alarma a las 6 de la mañana, el mismo tono irritante de marimba que llevaba meses sin cambiar. Lo primero que hizo, antes incluso de abrir completamente los ojos, fue revisar su teléfono. 2.300 likes. Diego se incorporó en la cama como impulsado por un resorte. Su video había explotado durante la noche. Tenía más de 150 comentarios, la mayoría con emojis de risa, algunos criticando al motociclista, otros simplemente compartiendo el video con más gente. Sí, murmuró Diego para sí mismo, una sonrisa amplia en su rostro. Al fin. Pero mientras se vestía para ir a la escuela, algo en su estómago no se sentía del todo bien.
No era remordimiento exactamente, más bien una incomodidad vaga que trató de ignorar. Se sirvió un tazón de cereal Zucaritas mientras su madre ya estaba lista para salir al trabajo. ¿Hiciste tu tarea de literatura?, preguntó Patricia poniéndose los aretes mientras buscaba sus llaves en la bolsa. Sí, ma, mintió Diego automáticamente. Ya la tengo lista. Su madre lo miró con esa expresión que todas las madres mexicanas perfeccionan con los años, esa que dice: sé que estás mintiendo, pero no tengo tiempo para lidiar contigo ahora mismo. Más te vale, Diego. Tu padre y yo no estamos trabajando tanto para que tú eches tu vida a perder. Diego asintió sin levantar la vista de su tazón. Había escuchado esa frase tantas veces que había perdido significado, como una canción de radio que se repite hasta el cansancio. En la preparatoria, el recibimiento fue diferente al habitual. Varios compañeros lo saludaron con sonrisas cómplices. Algunos le chocaron el puño, y Rafael, su mejor amigo, lo abordó inmediatamente en el patio de entrada. «Güey, tu video está explotando», exclamó Rafa mostrándole su propio teléfono donde el video ya había sido reposteado en varias páginas de memes. Ya tiene como 5,000 reproducciones en total. Diego sintió una mezcla de orgullo y algo más, algo oscuro que no quería examinar muy de cerca. Sí, lo sé. Está chido, ¿no? Pero no todos estaban impresionados. Fernanda Torres, una chica de su clase de matemáticas que siempre había sido amable con Diego, lo detuvo en el pasillo antes de entrar al salón. «Diego, ese video que subiste», comenzó ella mordiéndose el labio inferior, «no estuvo bien. Ese señor no te hizo nada. ¿Por qué te burlaste de él así?» Diego sintió sus defensas activarse inmediatamente. «Ay, Fer, no seas exagerada. Solo fue un video chistoso. Nadie se toma esto en serio». «Yo sí lo tomo en serio», respondió Fernanda, su voz más firme de lo que Diego esperaba. «Mi tío perdió sus piernas en un accidente. ¿Crees que es gracioso burlarse de alguien por algo que no puede controlar?» «No es lo mismo», masculló Diego, evitando su mirada. «Sí es lo mismo, Diego. Piénsalo». Fernanda se alejó, dejando a Diego parado en el pasillo con una sensación de incomodidad que crecía por minutos. Pero cuando entró al salón y varios compañeros lo felicitaron por el video, esa incomodidad se desvaneció un poco. Los likes, los comentarios, la atención, era adictivo. Para el almuerzo, el video había alcanzado 10,000 reproducciones. Diego comía tacos de canasta en la cafetería mientras revisaba obsesivamente sus notificaciones. Pero entonces apareció un comentario que le heló la sangre. «Conozco a ese motociclista. Es Luis Hernández, entrenador de box en el gimnasio Arena México. Perdió sus piernas en un accidente, salvando a unos niños de un incendio. Es un héroe, idiota. Deberías avergonzarte». Diego leyó el comentario 3 veces. Arena México. Ese gimnasio estaba a solo 10 cuadras de su casa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Otros comentarios similares empezaron a aparecer. «Qué falta de respeto. Ese hombre es mejor persona paralítico que tú con tus 2 piernas funcionando. Karma, chamaco. Ya verás lo que te espera. ¿Alguien sabe dónde va a la escuela este morro? Hay que enseñarle una lección». Diego cerró la aplicación, de repente sin apetito. Los tacos de canasta perdieron todo su sabor. Por primera vez desde que había subido el video, el peso de lo que había hecho comenzaba a asentarse en su conciencia. «¿Estás bien, güey?», preguntó Rafa, notando la palidez repentina en el rostro de su amigo. «Sí, todo bien», mintió Diego, pero su voz tembló ligeramente. Las clases de la tarde pasaron en una nebulosa. Diego no podía concentrarse en nada. La clase de química fue un borrón de fórmulas que no registró, y en historia casi se duerme mientras el profesor hablaba sobre la Revolución Mexicana.
Su teléfono vibraba constantemente en su bolsillo, cada notificación como un pequeño recordatorio de su error. Cuando finalmente salió de la escuela a las 3 de la tarde, el cielo seguía gris, pero ahora amenazaba con lluvia. Diego caminó a casa por su ruta habitual, pero esta vez cada motocicleta que escuchaba lo hacía voltear nerviosamente. Al llegar a su edificio, un complejo de departamentos de 4 pisos con paredes color salmón que necesitaban pintura urgente, se encontró con don Armando, el portero del edificio, un hombre de unos 60 años con bigote poblado y una barriga prominente. «Oye, chamaco», lo llamó don Armando, dejando su periódico a un lado. «¿Tú eres el del video ese de la moto?» Diego sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Cómo sabe usted de eso?» «Mi nieta me lo enseñó. Qué feo lo que hiciste, muchacho. Ese señor es Luis Hernández. Yo lo conozco del barrio. Es buena gente. Merece respeto». Diego asintió débilmente y subió corriendo las escaleras hasta su departamento en el 3er piso. Cerró la puerta detrás de él y se dejó caer contra ella, su respiración agitada. El departamento estaba vacío. Sus padres no llegarían hasta la noche. Se fue directo a su habitación y revisó su teléfono. El video ahora tenía 25.000 reproducciones y más de 500 comentarios, pero el tono había cambiado drásticamente. Por cada comentario que lo apoyaba, había 10 criticándolo. Alguien había averiguado a qué preparatoria iba. Otro había compartido información sobre Luis Hernández, el motociclista. Diego comenzó a leer, y con cada palabra su estómago se retorcía más. Luis Hernández, 34 años, ex bombero de la Ciudad de México. En 2018, durante un incendio en un edificio de departamentos en la colonia Doctores, entró 3 veces al edificio en llamas para rescatar a los residentes. En su última entrada, salvó a 2 niños de 7 y 9 años que estaban atrapados en el 4.º piso. Una viga en llamas cayó sobre él, fracturándole la columna vertebral. Los doctores no pudieron salvar sus piernas. A pesar de su discapacidad, se convirtió en entrenador de boxeo, trabajando con jóvenes en riesgo de caer en pandillas. También es mecánico voluntario, enseñando a otros con discapacidades a modificar vehículos para poder conducir de nuevo. Casado, padre de una niña de 6 años. Diego sintió que iba a vomitar. Este no era un extraño cualquiera. Era un héroe, un padre. Un hombre que había sacrificado sus piernas, salvando niños, y Diego lo había humillado públicamente por likes y atención. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, calientes y rápidas. Se quitó los zapatos de una patada y se tiró en su cama, el teléfono todavía en su mano, las notificaciones sin parar. Pensó en borrar el video, pero ya era demasiado tarde. Había sido compartido miles de veces, capturado en pantalla, reposteado en docenas de páginas. El daño estaba hecho y era permanente. Cuando su madre llegó a casa cerca de las 8 de la noche, encontró a Diego en la sala, con los ojos rojos y la mirada perdida en la televisión que ni siquiera estaba viendo. «¿Qué pasó?», preguntó Patricia, dejando su bolsa en el sofá y sentándose junto a su hijo. «¿Pasó algo en la escuela?». Diego no sabía cómo explicarlo. «¿Cómo le dices a tu madre que hiciste algo horrible, algo que no puedes deshacer? ¿Cómo admites que te burlaste de un héroe, de un hombre mejor que tú en todos los sentidos posibles?» «Hice algo malo, ma», susurró finalmente, su voz quebrada. «Algo muy malo». Patricia puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo, esperando pacientemente a que él encontrara las palabras. Y cuando Diego finalmente le contó todo, desde el video hasta los comentarios, desde las burlas hasta la verdad sobre Luis Hernández, su madre no lo regañó. No le gritó ni lo castigó inmediatamente. En cambio, dijo algo que Diego nunca olvidaría. «Hijo, todos cometemos errores. Lo que define quién eres no es el error, sino lo que haces después de cometerlo.
¿Qué vas a hacer tú para arreglar esto? Diego no tenía respuesta. Aún no. Pero esa noche, acostado en su cama escuchando la lluvia golpear contra su ventana, supo que tenía que encontrar una. Porque la burla se había vuelto viral. Sí, pero no de la manera que había imaginado. Y las consecuencias apenas estaban comenzando. El fin de semana fue una pesadilla. Diego apenas salió de su habitación, ignorando los mensajes en su teléfono, evitando las redes sociales que antes revisaba obsesivamente. Su padre había llegado el sábado por la mañana, y después de una conversación tensa con Patricia, confrontó a Diego en el comedor. «Así que este es el hijo que crié», dijo Roberto, su voz cargada de decepción más que enojo. «Un chamaco que se burla de héroes. Papá, yo no sabía». «Exacto, no sabías. No sabías nada sobre ese hombre, y aún así te sentiste con derecho de humillarlo públicamente». Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas de madera del comedor, de repente viéndose mucho más viejo que sus 42 años. ¿Sabes cuántas veces he querido rendirme en esa fábrica? ¿Cuántas veces he llegado a casa tan cansado que apenas puedo moverme? Pero lo hago porque tengo piernas que me llevan al trabajo, brazos que pueden cargar cajas, salud para trabajar. Ese hombre que humillaste perdió sus piernas salvando vidas y todavía encontró la manera de seguir adelante, de ayudar a otros. Y tú, con todo lo que tienes, decides usar tu tiempo para burlarte. Diego no podía mirar a su padre a los ojos. La vergüenza era abrumadora, un peso físico en su pecho que hacía difícil respirar. «Vas a arreglar esto», continuó Roberto. «No sé cómo, pero lo vas a arreglar, porque así no educamos a nuestros hijos en esta familia». El domingo por la tarde, después de 2 días encerrado en su habitación reflexionando, Diego tomó una decisión. Tenía que disculparse, cara a cara. No un mensaje, no un comentario en redes sociales, sino una disculpa real, en persona, mirando a Luis Hernández a los ojos. Pero tenía miedo, un miedo paralizante que lo hacía sudar frío cada vez que pensaba en hacerlo. El lunes por la mañana, en lugar de ir directamente a la escuela, Diego tomó un desvío. Caminó las 10 cuadras hasta el gimnasio Arena México, un edificio viejo de 2 pisos con paredes de ladrillo expuesto y un letrero de neón verde que parpadeaba con la palabra boxing en inglés. Diego se quedó parado frente al gimnasio durante 10 minutos, su mochila pesada en sus hombros, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El sonido de sacos de box siendo golpeados, de cuerdas saltando rítmicamente contra el piso, de voces gritando instrucciones, todo salía por las ventanas abiertas del gimnasio. «Solo entra», se dijo a sí mismo, «solo hazlo», pero no pudo. Sus piernas simplemente no se movían. El miedo lo tenía paralizado, irónico considerando que iba a disculparse con un hombre que no podía mover las suyas. Finalmente, derrotado, Diego se dio la vuelta y caminó hacia su escuela, llegando 20 minutos tarde y ganándose una anotación en su expediente. El martes lo intentó de nuevo. Esta vez llegó hasta la puerta del gimnasio, su mano temblando sobre el manubrio de la puerta de metal. Pero de nuevo el miedo ganó, y Diego se fue corriendo, odiándose a sí mismo por ser un cobarde. El miércoles algo cambió. Diego estaba en clase de ética, una materia que normalmente le parecía aburrida y sin sentido, cuando la maestra Rodríguez, una mujer de unos 50 años con lentes de pasta roja y una pasión por su materia, comenzó a hablar sobre la responsabilidad moral. «La verdadera prueba de carácter», dijo, paseándose entre los pupitres, «no es no cometer errores. Todos los cometemos. La verdadera prueba es qué hacemos después de darnos cuenta de nuestro error. ¿Huimos? ¿Nos escondemos? ¿O enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones con valentía?» Algo en esas palabras resonó en Diego. Eran casi idénticas a lo que su madre le había dicho. El universo, parecía, le estaba enviando un mensaje.
Después de clase, Diego se acercó a la maestra Rodríguez. «Maestra, ¿puedo hablar con usted?» Y así, en el aula vacía con el sol de octubre entrando por las ventanas sucias, Diego le contó todo. El video, las burlas, la verdad sobre Luis Hernández y su cobardía al intentar disculparse. La maestra Rodríguez escuchó sin interrumpir, y cuando Diego terminó, ella asintió pensativamente. «Diego, lo que hiciste estuvo mal, pero el hecho de que lo reconozcas, de que quieras enmendarlo, eso habla bien de ti. El miedo es normal, es humano, pero no puedes dejar que te controle. ¿Pero qué si me rechaza? ¿Qué si me grita o me corre? Entonces lo aceptas. Porque él tiene todo el derecho de estar enojado, pero al menos habrás intentado hacer lo correcto». Esa tarde, Diego no fue directo a casa después de la escuela. Con las palabras de la maestra Rodríguez resonando en su mente, con el apoyo de su madre pesando en su corazón y con la decepción de su padre impulsándolo a ser mejor, Diego caminó hacia el gimnasio Arena México. Esta vez no se detuvo en la puerta, respiró profundo, abrió la puerta de metal y entró. El gimnasio era más grande de lo que parecía desde afuera. El olor a sudor, cuero y goma llenaba el aire. Había 4 rings de entrenamiento, docenas de sacos colgantes y al menos 20 personas entrenando. La mayoría eran jóvenes, adolescentes y veinteañeros, golpeando sacos, saltando cuerda o practicando con guantes de entrenamiento. Y allí, junto al ring principal, en una silla de ruedas deportiva negra con detalles en rojo, estaba Luis Hernández. Vestía pants deportivos, una camiseta del gimnasio y guantes de entrenamiento en las manos. Estaba supervisando un sparring entre 2 jóvenes, gritando instrucciones con una voz fuerte y clara. «Izquierda, Carlos. Usa tu izquierda. No te cruces de brazos». Diego se quedó paralizado de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez, alguien más lo notó. «¿Puedo ayudarte?», preguntó una voz junto a él. Diego volteó y vio a una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y un sudadera del gimnasio. Su nombre, según una etiqueta en su sudadera, era Daniela. Yo busco al señor Hernández», tartamudeó Diego. «Es el entrenador Luis», señaló ella, confirmando lo que Diego ya sabía. «¿Quieres inscribirte al gimnasio?» «No, yo necesito hablar con él. Es personal». Daniela lo miró con curiosidad, pero asintió. «Espera aquí. El sparring está por terminar». Los siguientes 5 minutos fueron los más largos de la vida de Diego. Su mente corría con 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Pero entonces el sparring terminó. Los 2 jóvenes boxeadores chocaron guantes y salieron del ring, y Luis se giró en su silla de ruedas hacia donde Diego esperaba. Sus ojos se encontraron, y Diego vio el reconocimiento instantáneo en el rostro de Luis. El entrenador se quedó inmóvil por un segundo. Luego comenzó a rodar su silla hacia Diego con movimientos seguros y practicados. Luis se detuvo a 1 metro de distancia. De cerca, Diego podía ver las cicatrices en los brazos del hombre, las líneas de expresión alrededor de sus ojos que hablaban de dolor superado y batallas ganadas. «Tú eres el chamaco del video», dijo Luis, su voz neutral, sin enojo ni amabilidad, simplemente constatando un hecho. Diego sintió que sus rodillas flaqueaban. Las palabras que había practicado durante 3 días se evaporaron de su mente, pero sabía que tenía que decir algo, así que dejó que su corazón hablara. «Señor Hernández, yo vine a disculparme», comenzó Diego, su voz temblando. «Lo que hice estuvo muy mal. No tenía derecho de burlarme de usted. No sabía quién era usted, pero eso no importa. Aunque hubiera sido un extraño cualquiera, no tenía derecho». Luis no dijo nada. Simplemente lo observaba con esos ojos oscuros que parecían ver directamente al alma de Diego. «Me enteré de lo que hizo»,
continuó Diego, las palabras saliendo más rápido ahora, como si al detenerlas pudieran desaparecer de nuevo. Que salvó a esos niños, que perdió sus piernas siendo un héroe. Y yo hice ese video solo porque quería likes, porque quería atención, porque soy un idiota egoísta que no pensaba en nadie más que en sí mismo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Diego, pero esta vez no trató de esconderlas. No espero que me perdone. Sé que no merezco su perdón, pero necesitaba que supiera que lo siento. Lo siento muchísimo, y si hay algo, lo que sea, que pueda hacer para compensarlo. Diego se detuvo sin más palabras, simplemente esperando. El gimnasio había quedado en silencio. Todos los demás habían dejado de entrenar y observaban la escena. Daniela tenía los ojos húmedos. Uno de los boxeadores jóvenes tenía los brazos cruzados, claramente protectivo de su entrenador. Luis permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Sabes cuántas veces me han señalado desde el accidente?, preguntó Luis, su voz más suave ahora. ¿Cuántas veces la gente me mira con lástima, o con burla, o con incomodidad? Ya perdí la cuenta. Diego tragó saliva, sin saber qué decir. Pero, continuó Luis, tú eres el primero en venir a disculparse cara a cara. La mayoría de la gente simplemente sigue con su vida, como si sus acciones no tuvieran consecuencias. Luis extendió su mano hacia Diego. Se necesitan agallas para venir aquí, para enfrentar lo que hiciste, y eso, chamaco, es el primer paso para ser mejor persona. Diego tomó la mano de Luis, y cuando la estrechó, sintió algo cambiar dentro de él. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias, señor Hernández», dijo Diego, su voz ahogada por la emoción. «Gracias por...» «Luis», lo interrumpió el entrenador. «Llámame Luis. Y ahora, si realmente quieres compensarme, tengo una propuesta para ti». Diego parpadeó, confundido. «¿Una propuesta?» Luis sonrió más ampliamente. «Necesito ayuda aquí en el gimnasio. Alguien que limpie el equipo, que ayude a los chavos más jóvenes con sus tareas después del entrenamiento, que mantenga este lugar funcionando. Es trabajo voluntario, sin paga, 3 días a la semana después de tu escuela». Luis hizo una pausa, dejando que la oferta se asentara. «Y mientras trabajas aquí, aprenderás sobre disciplina, sobre respeto, sobre lo que realmente significa ser fuerte. ¿Qué dices?» Diego no lo pensó 2 veces. «Sí, lo haré, cuando quiera que empiece». «Mañana», dijo Luis simplemente. «Llega a las 4. Y chamaco, ¿sí? Trae ropa que puedas ensuciar. Aquí vas a trabajar de verdad». Diego asintió, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro por primera vez en días. No sabía qué le esperaba exactamente, pero sabía que este era el comienzo de algo importante. Cuando salió del gimnasio esa tarde, con el sol poniéndose sobre la ciudad y tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Diego se sintió diferente, más ligero, como si hubiera dejado algo pesado y tóxico adentro y hubiera salido renovado. Sacó su teléfono y, sin pensarlo 2 veces, borró todas sus aplicaciones de redes sociales. Ya no las necesitaba. Ya no quería esa validación vacía de extraños. Lo que quería ahora era algo mucho más valioso. Quería ser una mejor persona. Y tenía el presentimiento de que Luis Hernández le iba a enseñar exactamente cómo hacerlo. Los siguientes 3 meses transformaron a Diego de maneras que nunca hubiera imaginado. El primer día en el gimnasio fue brutal. Luis no le dio ningún trato especial. Diego pasó 3 horas limpiando sacos de box, organizando guantes, trapeando pisos sudados y llevando toallas limpias a los vestuarios. Cuando terminó, cada músculo de su cuerpo dolía y apenas podía levantar los brazos. Pero regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Poco a poco, Diego comenzó a entender lo que Luis había visto en él: potencial.
No para ser boxeador necesariamente, sino para ser mejor, para ser más. Luis no solo era un entrenador de boxeo, era un mentor, un filósofo, y a su manera un padre sustituto para muchos de los jóvenes que entrenaban ahí. Diego comenzó a escuchar las conversaciones que Luis tenía con sus estudiantes entre rounds, las lecciones de vida disfrazadas de instrucciones de boxeo. El boxeo no se trata de golpear fuerte, le decía Luis a Carlos, uno de los estudiantes más avanzados. Se trata de estrategia, de paciencia, de saber cuándo atacar y cuándo defenderte, como la vida. Diego absorbía cada palabra. Ayudaba a los estudiantes más jóvenes con su tarea, descubriendo en el proceso que explicar matemáticas a un niño de 12 años le ayudaba a él mismo a entender mejor. Limpiaba el equipo con una meticulosidad que nunca había aplicado a nada en su vida, y lentamente, muy lentamente comenzó a cambiar. En casa, sus padres notaron la diferencia. Diego llegaba cansado pero satisfecho. Hablaba durante la cena sobre su día en el gimnasio y por primera vez en años participaba activamente en la vida familiar. «¿Quién eres tú y qué hiciste con mi hijo?», bromeó su padre una noche, aunque sus ojos brillaban con orgullo. En la escuela también hubo cambios. Diego se alejó de algunos de sus amigos anteriores, especialmente de aquellos que seguían obsesionados con likes y contenido viral. En su lugar, se acercó más a Fernanda, quien se convirtió en una buena amiga y ocasionalmente lo ayudaba con sus tareas. Sus calificaciones mejoraron de un 7 a un 8.5. Pero más importante que todo eso, Diego cambió por dentro. Una tarde, 6 semanas después de comenzar en el gimnasio, Luis lo llamó a su oficina después del entrenamiento. La oficina era pequeña, con paredes cubiertas de fotos de boxeadores famosos, trofeos y una foto enmarcada grande de Luis en su uniforme de bombero, de pie y sonriendo, tomada antes del accidente. «Siéntate, Diego», dijo Luis, señalando una silla frente a su escritorio. Diego se sentó, nervioso, sin saber por qué. Luis se reclinó en su silla de ruedas y observó a Diego por un momento antes de hablar. «¿Sabes por qué realmente te ofrecí trabajar aquí?». Diego negó con la cabeza. «Porque vi algo en ti ese día que viniste a disculparte. Vi a un chamaco que se atrevió a enfrentar su error. La mayoría de la gente no tiene esa valentía. Prefieren esconderse, minimizar lo que hicieron, culpar a otros». Luis abrió un cajón de su escritorio y sacó su teléfono. «He estado siguiendo tu progreso, no solo aquí en el gimnasio, sino en redes sociales también». Diego se tensó. No había vuelto a revisar el video desde hacía semanas. Había bloqueado las notificaciones, había ignorado los mensajes, pero sabía que el video seguía allí, en Internet, para siempre. «Hay personas que siguen compartiendo ese video», continuó Luis, «usándolo para burlarse de mí o de personas con discapacidades, y hay otros que lo usan como ejemplo de lo que no se debe hacer. Es interesante, ¿verdad? Cómo algo puede tener múltiples vidas en Internet». «Lo siento», dijo Diego automáticamente, aunque ya había dicho esas palabras docenas de veces. Luis levantó una mano. «No estoy tratando de hacerte sentir mal, estoy tratando de mostrarte algo. Ese video, ese momento fue horrible, pero lo que vino después, eso es lo que realmente importa». Luis giró su teléfono para mostrarle a Diego la pantalla. Era un video, uno nuevo, que Diego no había visto. El título decía: «El adolescente que se burló de mí ahora trabaja en mi gimnasio. Una historia de redención». ¿Qué es esto?», preguntó Diego confundido. «Algunos de los chavos del gimnasio te han estado grabando trabajando aquí, sin que lo supieras, por supuesto. Querían documentar tu transformación, y con tu permiso, me gustaría subir esto». Diego miró el video. Mostraba clips de él limpiando equipo, ayudando a niños pequeños, escuchando atentamente las lecciones de Luis.
Mostraba su evolución de un adolescente arrogante a alguien humilde y trabajador. «No tienes que decir que sí», dijo Luis. «Es tu decisión. Pero creo que hay una lección valiosa aquí. Una lección sobre cómo un error no te define si estás dispuesto a aprender de él». Diego pensó por un momento. La idea de estar nuevamente en redes sociales, de ser nuevamente el centro de atención, le daba miedo. Pero entonces se dio cuenta de algo. Esto no era sobre likes o fama. Era sobre mostrar que las personas pueden cambiar, que la redención es posible. «Hágalo», dijo Diego finalmente. «Si puede ayudar a alguien a aprender lo que yo aprendí, vale la pena». Luis sonrió y asintió. «Eres un buen chamaco, Diego. Mejor de lo que tú mismo crees». El video se subió esa noche, y para la mañana siguiente había explotado de una manera que el video original nunca lo hizo. Millones de reproducciones, decenas de miles de comentarios, pero esta vez eran diferentes. Esto es lo que significa ser un hombre, admitir tus errores y trabajar para ser mejor. Luis Hernández es un héroe 2 veces, primero salvando vidas, ahora salvando almas. Necesitamos más historias como esta. Diego, respeto. Diego leyó los comentarios con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de vergüenza. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados. El video de redención llevó a entrevistas en noticias locales, a artículos en periódicos sobre segundas oportunidades y el poder del mentoreo. Pero más importante, llevó a un movimiento. Otros jóvenes que habían hecho o dicho cosas ofensivas en redes sociales comenzaron a aparecer en el gimnasio, buscando su propia redención, su propia oportunidad de aprender y crecer. Luis aceptó a varios de ellos, expandiendo su programa de mentoreo. Diego se convirtió en un líder entre estos nuevos reclutas, compartiendo su experiencia, mostrándoles que el cambio era posible. Descubrió que tenía un don para conectar con otros adolescentes, para entender sus luchas, porque él había estado ahí. 3 meses después de su primer día en el gimnasio, en una tarde lluviosa de enero, Luis reunió a todos sus estudiantes en el ring principal. Diego estaba entre ellos, sus manos vendadas, listo para su primera sesión real de sparring. «Quiero decirles algo a todos», comenzó Luis, su voz llenando el gimnasio. «Cada uno de ustedes vino aquí por diferentes razones. Algunos querían aprender a boxear, otros querían un lugar donde pertenecer, y algunos, como Diego aquí, vinieron buscando redención». Luis miró directamente a Diego. Pero lo que todos encontraron fue algo más importante. Encontraron familia, encontraron hermanos y hermanas que los empujan a ser mejores, y encontraron la verdad más importante de todas, que no importa quién eras ayer, lo que importa es quién decides ser hoy. El gimnasio estalló en aplausos. Diego sintió a Carlos darle una palmada en la espalda, a Daniela sonreírle desde el borde del ring, a docenas de rostros que se habían vuelto amigos, casi familia, mirándolo con aprobación y afecto. Esa noche, Diego cenó con su familia en su pequeño departamento. Su padre había llegado temprano por primera vez en meses. Su madre había preparado mole, y los 3 se sentaron juntos en la mesa del comedor, hablando, riendo, conectando de verdad. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo Roberto poniendo su mano sobre la de Diego. «No por lo que hiciste, sino por cómo lo arreglaste». Diego sonrió, apretando la mano de su padre. «Gracias, papá, por no rendirse conmigo». Más tarde esa noche, acostado en su cama, Diego reflexionó sobre los últimos 3 meses. Había comenzado con el peor error de su vida, con un momento de crueldad y falta de empatía que lo avergonzaba profundamente. Pero ese error lo había llevado a Luis, al gimnasio, a una transformación completa de quién era como persona. Pensó en el motociclista discapacitado del video, el hombre que había humillado sin pensarlo, y pensó en Luis Hernández, el héroe, el mentor,
el hombre que le había dado una segunda oportunidad cuando no la merecía. Eran la misma persona, por supuesto. Pero para Diego representaban dos versiones de la humanidad, una que él había intentado minimizar y burlarse, y otra que había elevado, inspirado y cambiado su vida. Diego agarró su teléfono, no para revisar redes sociales o buscar validación, sino para escribir un mensaje a Luis. Gracias por verme como algo más que mi peor momento. Gracias por enseñarme que las segundas oportunidades existen, pero solo si estás dispuesto a trabajar por ellas. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que usted ya creyó que podía ser. La respuesta de Luis llegó minutos después. No tienes que agradecerme, chamaco. Tú hiciste el trabajo. Yo solo te mostré el camino. Nos vemos mañana a las 4. No llegues tarde. Diego sonrió, dejó el teléfono en su mesita de noche y cerró los ojos. Mañana sería otro día en el gimnasio, otro día de aprendizaje, otro día de ser mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego estaba emocionado por el futuro. Un año después del incidente, Diego Ramírez tenía 18 años recién cumplidos. Había terminado la preparatoria con un promedio de 9. Había sido aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar trabajo social y seguía trabajando en el gimnasio Arena México, ahora como asistente oficial de Luis. El video original de su burla todavía existía en Internet, un recordatorio permanente de su peor momento. Pero junto a él existía también el video de su redención y una serie de videos subsecuentes documentando su transformación y el trabajo que ahora hacía con otros jóvenes. Diego había dado charlas en 3 preparatorias sobre cyberbullying y las consecuencias de nuestras acciones en redes sociales. Había ayudado a fundar un programa de mentoreo que conectaba a personas con discapacidades con estudiantes, fomentando empatía y comprensión. Y había mantenido una amistad genuina con Luis Hernández, el hombre que cambió su vida al darle una segunda oportunidad. En una tarde calurosa de octubre, exactamente un año después de aquel fatídico encuentro en el semáforo, Diego y Luis estaban sentados en la oficina del gimnasio, revisando solicitudes de nuevos estudiantes que querían unirse al programa de mentoreo. «Mira dijo Luis, mostrándole una solicitud a Diego. 16 años, publicó un video burlándose de una compañera de clase con sobrepeso. Suena familiar, ¿verdad?» Diego leyó la solicitud y asintió. «Sí, suena a mí hace un año. ¿Crees que está listo para cambiar?» Diego estudió la carta cuidadosamente. El joven había escrito sobre su arrepentimiento, sobre cómo el video había arruinado la vida de la chica, sobre cómo quería ser mejor, pero no sabía cómo. «Creo que merece la oportunidad de intentarlo», dijo Diego finalmente. «Todos la merecemos». Luis sonrió y asintió. «Entonces será tu primer estudiante oficial. Vas a mentorearlo, a enseñarle lo que aprendiste. ¿Estás listo para eso?» Diego sintió un nudo en la garganta, emocionado y nervioso al mismo tiempo. «Sí, estoy listo». Esa noche, Diego escribió un mensaje al joven que había solicitado unirse al programa. Le contó su propia historia, sin esconder nada, sin minimizar su error, y le ofreció lo mismo que Luis le había ofrecido a él: una oportunidad de ser mejor, de aprender, de crecer. Mientras enviaba el mensaje, Diego miró alrededor de su habitación. Los pósters de raperos habían sido reemplazados por fotos del gimnasio, de Luis, de los estudiantes con quienes había trabajado. En su escritorio había libros sobre psicología, trabajo social y desarrollo juvenil. Era difícil creer que hace solo un año había sido la persona que hizo ese video cruel. Pero también era un recordatorio de que el cambio era posible, de que nadie está definido por su peor momento. Diego había aprendido muchas lecciones en ese año. Había aprendido sobre empatía, sobre humildad, sobre el trabajo duro, pero la lección más importante había sido esta: el verdadero coraje
no es nunca cometer errores, es admitirlos, enfrentarlos y hacer el trabajo necesario para ser mejor. Y mientras Diego se preparaba para dormir esa noche, con el sonido familiar de la ciudad mexicana zumbando fuera de su ventana, supo que estaba en el camino correcto. No un camino fácil, no un camino sin obstáculos, pero un camino que valía la pena recorrer. Porque al final todos merecemos una segunda oportunidad, pero solo si estamos dispuestos a trabajar por ella. Mensaje del autor. Esta historia es un recordatorio de que nuestras acciones en el mundo digital tienen consecuencias reales, que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos, historia y dignidad, y que aunque todos cometemos errores, lo que verdaderamente define nuestro carácter es cómo respondemos cuando nos damos cuenta de ellos. Para los jóvenes que lean esto, piensen antes de publicar. Una burla puede volverse viral en segundos, pero el daño puede durar años. Y si ya cometieron un error, sepan que nunca es tarde para enmendarlo. Para todos nosotros, seamos más como Luis Hernández, dispuestos a dar segundas oportunidades a quienes genuinamente quieren cambiar. Porque todos, en algún momento, necesitaremos una segunda oportunidad también.